Muy buenos días, me llamo Alberto Pérez, soy alumno del Máster de Educación Secundaria de la Universidad Camilo José Cela y junto con mis compañeros, que veréis a continuación, vamos a presentar una actividad de la asignatura de Sociología de la Educación y la Orientación, concretamente del tema 2, y sobre el éxito o el fracaso diferencial con respecto a la clase social. A continuación vamos a presentar los objetivos de la actividad, que son, como veis aquí, son 4. En primer lugar, profundizaremos en los aspectos más importantes que tienen que ver con las teorías de la elección racional y la reproducción social, sobre los que se basa el éxito o el fracaso diferencial por clase social. Otro de los objetivos será analizar de alguna manera las ideas que nos presentan unos autores en base a sus textos, que también leeremos y profundizaremos en ello para aumentar básicamente los conocimientos sobre estas teorías. En tercer lugar, asimilaremos los conceptos clave que nos propone esta actividad. Y por último, concluir la actividad con una opinión en función de todo lo que se ha analizado, de los conceptos estudiados, y posicionándonos de una forma o de otra a favor de una teoría o de la otra. Estos básicamente van a ser los objetivos que debemos de cumplir al realizar esta actividad. Como introducción al éxito diferencial por clase social, tenemos que dejar o resaltar básicamente una idea. El éxito o el fracaso escolar realmente está claramente influenciado por el origen socioeconómico de la familia. Evidentemente, pues no es lo mismo que el origen socioeconómico de una familia pues sea pues básicamente de una clase social alta o una clase social baja. ¿Y esto qué trae consigo? Pues lo que trae consigo es que los niños que tienen un origen social desfavorecido pues tienen más posibilidades de fracasar académicamente que los que no. Básicamente por los recursos que plantea la familia, que tiene la familia y por otro tipo de características que veremos a continuación. Como comentamos, el fracaso escolar, debido a un origen social desfavorecido, se puede explicar básicamente en función de dos conceptos, dos teorías, que son las que aquí presentamos. Una que es la que desarrolla Bourdieu, que es la teoría de la reproducción social, y otra que es la que reproduce Boudon, que es la teoría de la elección racional. A continuación vamos a pasar a explicar un poco más a fondo, con más detalle, estas dos teorías. La primera, la teoría de reproducción social de Bourdieu, tiene un enfoque más marxista y está relacionado fundamentalmente con la diferencia entre las clases sociales del capital cultural. Concretamente, pues nos dice que en las escuelas se exigen un capital cultural que está más adaptado al de las clases sociales altas, con lo cual estos niños parten con ventaja porque sus padres le han ido transmitiendo este tipo de capital cultural y entonces los niños de clase social más baja, pues como no lo tienen, pues cuentan con esa desventaja de cara a lo que se exige en la escuela. Y en cuanto a la teoría de la elección racional, pues básicamente está relacionada con la influencia que tiene la familia en los costes de que sus hijos sigan estudiando. Evidentemente es lo mismo, los recursos que pueda tener un tipo de familia u otra. En la clase social baja, pues los efectos secundarios de que los hijos sigan estudiando suelen ser mayores, pero a la vez estas familias no presentan un riesgo de descender de clase social por el llamado efecto suelo. Sin embargo, en las familias de clase social alta es justo al contrario. No tiene tantos efectos secundarios de que los hijos sigan estudiando, pero sí presentan un riesgo de poder descender de clase social por ya lo que es el llamado efecto techo. Bueno, la teoría de la elección racional va a considerar que el éxito o el fracaso escolar va a depender en gran medida de las decisiones que tomen las familias que valoran la relación entre el coste y el beneficio de estudiar o no estudiar. Estas decisiones van a depender en gran medida del contexto, de los conocimientos y de los recursos que tengan las familias. Sobre esto, Boudon habla de los efectos primarios, que son la inteligencia, el rendimiento y las notas, y su relación con los efectos secundarios, que son las decisiones que tomen las propias familias.
Sobre esto, Bernardi y Cebolla realizan un estudio empírico donde lo que pretenden es valorar cuantitativamente la relación entre los efectos primarios y los efectos secundarios y mostrar cómo la clase social de origen afecta a esta relación. Sobre la interacción entre los efectos primarios y secundarios, lo primero que establecen es un paralelismo. Consideran que las decisiones que toman las familias van a afectar de manera notable al rendimiento del alumnado y consideran que esto ocurre por lo que llaman el efecto de compensación y el efecto de información incompleta. El efecto de compensación tiene que ver fundamentalmente con el apoyo o la ayuda, digamos, adicional que las familias pueden prestar a los alumnos con peores resultados académicos, y el efecto de información incompleta tiene que ver con una diferencia en la percepción de los resultados académicos medios. Sobre la manera en la que el origen social afecta a esta interacción, bueno, lo primero que consideran Bernardi y Cebolla es que el impacto es sobre todo notable en los casos en los que las notas son más bajas, es decir, que dos alumnos que están obteniendo bajos resultados, en el caso del alumno que proviene de una clase social alta, va a tener más posibilidades de continuar y de mejorar su rendimiento que el que viene de una clase social más baja, y consideran que esto ocurre fundamentalmente por el efecto compensación que veíamos antes. Demuestran que hay una serie de diferencias notables entre los resultados de las clases altas y las clases bajas, pero esto se observa sobre todo, como decía, en los casos en los que el rendimiento del alumnado es un rendimiento malo. En el caso en el que hay un buen rendimiento, esta diferencia no es tan notable. Podemos relacionar el efecto de compensación con conceptos de la teoría de reproducción social, sobre todo si consideramos que el efecto de compensación se produce por el peligro que las clases sociales más altas ven en la movilidad descendiente, es decir, en su pérdida de estatus social. El estatus social, el prestigio, tienen un valor meramente simbólico, no tienen un valor económico como tal, sino que está relacionado con el capital simbólico del que hablaba Bourdieu. El efecto de información incompleta también se puede relacionar con estas teorías, puesto que lo que está señalando es una diferencia de percepción del umbral de rendimiento del alumnado, y esta percepción va a depender del capital social, del capital económico y del capital cultural que tengan las familias, y en ese sentido hablamos sobre todo de las distintas formas de pensar y los distintos estilos de vida que se relacionan con el hábitus de cada clase social. Vamos ahora a ver la teoría de la reproducción social de Bourdieu. En ella vamos a hablar ahora brevemente de los 3 puntos básicos y luego lo vamos a desarrollar en base al artículo que está propuesto. En principio, esta teoría de la reproducción social lo que nos dice es que los niños de las clases populares parten de unos conocimientos y habilidades, dado su capital cultural adquirido, que distan bastante de los exigidos en la escuela, de lo que en la escuela se exige que sean. Esta exigencia de la escuela viene un poco idealizada o impuesta por las clases dominantes, que han establecido ese hábitus como el bueno, el correcto, el adecuado. Entonces imponen su propia cultura a través de la escuela. Y de hecho la propia escuela refuerza estas desigualdades mediante los contenidos, las normas de comportamiento, porque de manera indirecta se premian y se refuerzan los comportamientos que están más relacionados con los de las clases predominantes, que son como el ideal, lo que se busca, lo que se persigue. Por introducir brevemente lo que comenta el artículo de Rojas Martín Novillo, lo que indica, o se intenta analizar cómo la escuela juzga a las familias de clases sociales más populares, partiendo de los juicios cotidianos que hacen los docentes sobre los propios alumnos. Entonces se suele atribuir a las familias parte de la responsabilidad del fracaso escolar, basándose en la implicación o no implicación que tienen estas. De hecho, por este concepto de implicación es por el que se nos pregunta en la primera cuestión del trabajo. Entonces, bueno, lo que se desprende del artículo propuesto es que la implicación que los docentes demandan, la que está bien vista, la que, por así decirlo, es conceptualmente aceptada, es que las familias estén encima, entre comillas, de los alumnos, que hay un control permanente y total de las actividades, de las tareas que realizan sus hijos en la escuela.
Por tanto, la falta de implicación es considerada una de las causas de fracaso escolar, sin tener en cuenta otras prácticas o modos de comportarse de las familias de clases más populares. Esto, por tanto, casa de manera frontal con el concepto de violencia simbólica de Bourdieu, porque ante diferentes modos y formas de pensar entre las clases sociales se toma como válido el de la clase más alta, en este caso la forma de implicación de estar encima del alumno. En la pregunta número 2 se nos pide que usemos algún ejemplo de cómo las formas incorporadas de capital cultural pueden ser interpretadas por los profesores como diferencias de capacidad. Aquí estamos hablando del capital cultural incorporado por los niños, ese que transmite a través de los padres, entonces al final les influye a qué museos los han llevado, qué libros han leído. Esto se puede plasmar en asignaturas como historia, como música, como geografía. A su vez también esto puede influir a la hora de su expresión oral y de la forma de dirigirse al docente. El conjunto de todos estos hechos que tengan un nivel de base superior en ciertas asignaturas debido a su capital cultural incorporado provoca que algunos profesores crean que estos alumnos tienen un don mayor para el estudio cuando realmente no es un don, sino que es producto de su capital cultural heredado. Por último, en la tercera pregunta se nos hace referencia a de qué manera los docentes refuerzan esa ventaja que veíamos en la definición de la teoría de reproducción social. Como decíamos, esta diferencia en el capital cultural incorporado de los alumnos se ve en que hay alumnos con una mayor expresión oral, un mejor registro, una forma de hablar más educada, más culta. Entonces esto al final es un condicionante a la hora de su evaluación. Este comportamiento, el que el alumno llegue y no tire la mochila, todo esto hace que el rendimiento, la evaluación que se haga por parte del profesor sea mayor con un alumno que tiene mayor capital cultural incorporado. Así que aunque sea de manera inconsciente, estas diferencias están aumentando porque se está reforzando de manera positiva al alumno que tiene un mayor capital cultural incorporado. Por último, vamos a proceder a comentar el artículo de Talabini y Curran, cuyo objetivo principal es el de analizar las motivaciones, las estrategias y las expectativas educativas de los jóvenes que han abandonado recientemente los estudios. Este estudio se basa en una metodología cualitativa en la que vamos a intentar adentrarnos en las motivaciones y explicaciones lógicas que se esconden bajo estas motivaciones o sobre las decisiones de los alumnos a abandonar. En este estudio se han determinado 3 conceptos que influyen en estas decisiones. Por un lado, las oportunidades familiares, las creencias y los deseos de los alumnos. En cuanto a las oportunidades familiares, los separamos en 2 áreas. Por un lado, el capital instructivo, que es el nivel de estudios de miembro de la familia, expectativas educativas de la familia hacia el hijo, y el control de la trayectoria educativa que hayan tenido la familia, y todo esto determinará o motivará una de las causas de abandono. Por otro lado, son otros hechos significativos, pueden ser las personas como los modelos de referencia dentro de la familia, así como las relaciones afectivas dentro de la propia familia y los mecanismos de control familiar en cuanto al desarrollo de toda la etapa educativa. En cuanto a las creencias, lo separamos en 3 ámbitos. Por un lado, los estudios, el instituto y la actitud escolar. En cada ámbito destacamos una serie de características que han podido aumentar las posibilidades por las que haya abandonado el alumno. Por un lado, en cuanto a los estudios, la unidad atribuida al estudio, el nivel educativo mínimo que los alumnos creían que necesitaban para encontrar trabajo y la percepción en cuanto al trabajo manual e intelectual. Por otro lado, el instituto, igual, en la utilidad del instituto, el valor instrumental expresivo que el alumno determinaba del instituto, las críticas hacia él y las diferencias y similitudes entre el instituto y la formación profesional. Por último, encontramos la actitud escolar, la descripción de la actitud escolar de los alumnos, las causas atribuidas a dicha actitud y el rol atribuido del profesorado. Ya por último, otro gran concepto a desarrollar es el de los deseos, tanto sobre los estudios, sobre el trabajo, sobre las expectativas vitales globales de los propios alumnos, tanto a medio, corto y largo plazo. Desarrollando las preguntas planteadas en cuanto a este artículo, establecemos el concepto o identificamos el concepto de efecto suelo. En este concepto englobamos a todos aquellos jóvenes en los que lo único que quieren es salir de la exclusión social de la que se sienten partícipes y de la que se sienten condenados, ya que su situación socioeconómica es tan precaria que no pueden descender más niveles en la escala social.
Su única aspiración es la de no estar tan mal como sus padres y son jóvenes sin proyectos, sin confianza y sin capacidad narrativa. No podemos, obviamente, excluirlos de toda la etapa educativa y los centros deberían estar preparados para poder integrarlos y no fomentar que sea una de las causas por las que abandonan el sistema educativo. Por otro lado, la disyuntiva entre el trabajo manual y el trabajo intelectual que se nos plantea en el artículo, que esto puede, pues en el estudio se nos muestra que el valor atribuido por la mayoría de los alumnos entrevistados hacia los institutos muestra un tono bastante crítico hacia el contenido, la metodología y la utilidad que tiene el mismo sobre ellos. Y de esta crítica surgen algunos alumnos que creen que el instituto no les sirve para nada o que no van a aprender nada. Y de ahí aparecen unos pensamientos simbólicos en términos laborales en los que se prima el trabajo manual sobre el intelectual. Estos alumnos, como comentábamos en el anterior, no pueden ser apartados ni menospreciados, ya que ellos valoran la capacidad o el trabajo manual frente al intelectual y tienen y pueden ser integrados en el sistema educativo, evitando que salgan de él y no sean introducidos, ya sea a través de un grado superior o de un grado medio. Pues hasta aquí el análisis de los artículos. Bueno, en cuanto a las conclusiones, nos gustaría comenzar con la misma frase con la que comenzamos la actividad y hacer un pequeño apunte. Y es que el éxito o fracaso escolar vemos que está claramente influenciado por el origen socioeconómico de la familia. Y es cierto, no le falta razón a la afirmación. Pero sí es verdad que tenemos que evitar generalizar de una manera determinista, porque son muchos los ejemplos en los que, partiendo de una clase social menos elevada, al final el éxito se consigue. En cuanto a la escuela, sí que nos gustaría un poquito decantarnos, y en este caso nos decantamos por la teoría de la reproducción. ¿Por qué? Porque queramos o no, la escuela tiene un carácter no neutral y el docente, aunque no nos guste admitirlo, tiene en cuenta y evalúa el comportamiento del alumno y, como deja claro también el estudio de Rojas Martínez Novillo, vemos cómo también de una manera no objetiva evalúa esa relación entre la familia y el alumno, y es algo que el docente no conoce de primera mano. Bueno, sabemos que la ciencia de la sociología maneja actualmente numerosos conceptos relacionados con el fracaso escolar y su relación con estas clases sociales, pero sí que opinamos que no existe una teoría poseedora de la verdad absoluta, y vemos que incluso puede existir una convivencia entre las dos teorías que hemos trabajado en esta actividad. Un claro ejemplo podría ser el que se crea entre el capital cultural incorporado, proveniente de la teoría de la reproducción, y esos efectos secundarios que provienen de la teoría de la elección racional. ¿Por qué? Porque es verdad que ese capital cultural incorporado puede ser mayor de primeras en clases sociales más elevadas, pero también hay que tener en cuenta esas incertidumbres, expectativas que se crea el individuo. Y, por ejemplo, si yo vengo de una clase social no tan elevada y tengo, por ejemplo, un familiar que tiene una enfermedad rara, eso puede derivar en que yo el día de mañana quiera estudiar medicina para conocer esta enfermedad e incluso investigar en este ámbito. Por tanto, ese capital cultural incorporado, debido a mis expectativas y a mis incertidumbres, lo voy a ir aumentando de una manera individual y, por tanto, puedo hacer que vaya siendo mayor, sin tener en cuenta la clase social de la que provengo. El objetivo que estamos al final queriendo llevar a cabo con estos estudios no es más que intentar reducir el fracaso escolar. Y bueno, conocemos el problema y tenemos que intentar aplicar estos conocimientos que tenemos con una meta, que es ir a ese foco del problema, es decir, reducir el fracaso escolar, algo que a día de hoy, utilizando los recursos que tenemos, no hemos conseguido aun conociendo este problema. Por lo tanto, sería conveniente que en el futuro se realizaran más estudios y bueno, intentemos buscar nuevas estrategias que acaben yendo a reducir este fracaso escolar.